exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantamos hoy la voz y exaltamos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantemos, oh Jesús, Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Levantemos hoy la voz y exaltemos a Jesús, al que vive por los siglos y por siempre reinará. Aleluya, gloria al Señor. Gracias Padre, gracias Señor, Jehová Todopoderoso, Padre de gloria, Creador del cielo y de la tierra, Señor. En este día queremos darte gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa, Señor, de poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, de entender, Padre, que tú eres el Rey de gloria, Señor. Y es que todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Alabanza, honra, gloria, majestad. Nosotros solamente podemos abrir la boca y decirte gracias, Señor. Nuevamente gracias por el privilegio que nos da de estar reunidos en tu casa y de poder así, Señor, juntos como familia, como congregación, Señor, exaltar tu nombre, Padre. Gracias por las alabanzas. Nuevamente, gracias, Señor Jehová. Encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos. Me encomiendo a ti, Padre, te doy gracias. Que el poder de tu palabra, Señor, sea la que traiga ese refrigerio fresco a cada uno de nosotros, Señor. Primeramente a mí, Señor, que necesito de ti más. Y para todo el que escuche, para todo el que oiga,
que tenga un ánimo voluntarioso, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú dices, Padre, porque es lo que tú dices, no lo que dice el hombre. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, damos toda la gloria al Señor en esta tarde, en este tiempo tan especial que el Señor Todopoderoso nos concede. Venimos estudiando el tema de las bienaventuranzas, basado en el capítulo 5, a partir del verso número 1. Damos gracias al Señor Todopoderoso por la bendición de permitirnos en este día el estudio de las Sagradas Escrituras, basados en el Evangelio de San Mateo. Bien. En el principio del fructuoso ministerio del Señor Jesús, teniendo su origen en Galilea, y aquí abro un paréntesis, la expresión Galilea de los gentiles o de las naciones implica que la mayor parte de la población de la región no eran judíos. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 4, versos 15 y 16. También se pretendía que de Galilea no saldrían profetas. Sin embargo, casi todos los apóstoles del Señor Jesús eran galileos. El mismo Señor Jesús, aunque nació en Belén, en Judea, se había criado en Galilea. Eso usted lo puede leer por motivo de tiempo en el libro de Juan, capítulo 7, versos 41 y 52. También el distrito se dividía en dos partes, la Alta Galilea y la Baja Galilea. La Baja Galilea con montañas, pero ninguna sobrepasaba los 564 metros. Y las cumbres de la Alta Galilea oscilan entre 609 y 1219 metros. También consta con unos valles muy fértiles. Aquí cierro paréntesis. Entonces, el Evangelio de San Mateo nos muestra el testimonio del Señor Jesucristo y también una de las bases importantes de la predicación, la enseñanza. Bien. Y es así que a partir del capítulo 5, el Señor Jesús pronuncia un magno discurso, más conocido como el Sermón del Monte, ante los suyos y ante una multitud que le seguía. Gente de Galilea, gente de Decápolis, gente de Jerusalén, de Judea, y dice que del otro lado del Jordán. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 4, verso 25. Y aquí vamos a ver algo bien importante, porque podemos observar también la acción práctica del Señor Jesús. Número 1, ver. Y número 2, subir. Entonces, en Mateo capítulo 5, verso 1, podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que el Señor vio? Y la respuesta es, el Señor Jesús vio una multitud con necesidad física y espiritual. Y por este momento yo le invito, y sé que usted ahí donde está en su casa, tiene su Biblia en mano, tiene un papel y un lápiz para que tome apuntes. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 27. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiere decir que el Señor Jehová, el Todopoderoso, les dio un alma viviente, razonable e inmortal. A su imagen, esto es, inteligentes, capaces de ser justos, capaces de caer
libres ante la elección de hacer la voluntad de su Creador o desobedecerla, lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Y más adelante, en el libro mismo de Génesis, en el capítulo 3, de los versos 16 al 24, ahí nos expresa lo que el Señor Jesús ve en la multitud y expresa intensamente las consecuencias de la caída. En Génesis 3, del 16 al 24, marca sufrimientos físicos y morales, maldición de la tierra y de la naturaleza, la muerte física y también la muerte espiritual por la separación del Creador. Bien, y la número 2 de las acciones del Señor Jesús es subió. El Señor Jesús no se quedó quieto. Significa que el Señor Jesús siempre estuvo activo en los negocios del Padre, aprovechando ese momento oportuno para enseñar a sus discípulos primeramente con respecto al discipulado en el reino, en estas afirmaciones o en las bienaventuranzas. Entonces, podemos ver aquí un encuentro a campo abierto entre un mundo caído, una multitud que le seguía, sufriendo enfermedades, padeciendo, y el reino de los cielos o también el reino del Señor Todopoderoso. Y si usted me acompaña, leemos Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 4, versos 17. Leo como está escrito. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos aquí, como se los dije, un escenario donde está el mundo caído y donde está el Señor Jesús presentando el reino de los cielos. Recuerde que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, por el mandato divino que ha sido encomendado de parte de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, a nuestro pastor Iván y con el apoyo de los hermanos, hemos podido aprender acerca de las bienaventuranzas. Ellos han tenido el privilegio de compartirnos 7 de ellas. Y es así que hoy, en este tiempo tan especial, escudriñaremos la bienaventuranza número 8. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 10. San Mateo, capítulo 5, verso número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Leo nuevamente y le pido por favor que esté atento, que no se distraiga, porque aquí vamos a entrar a ver algo que está muy conectado dentro de las bienaventuranzas. Leo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos detenemos aquí un momento y ver que tiene cierta similitud el verso número 10 que acabamos de leer, que es la bienaventuranza número 8, y el verso número 3, que es la primera bienaventuranza. En la primera bienaventuranza aprendimos que el ser pobre en espíritu es anhelar ser llenos del Santo Espíritu del Señor, porque es el único que revela el pecado, y mientras estemos en este peregrinar por esta tierra, o hasta que el Señor Jesucristo venga por su novia, siempre vamos a necesitar del sustento, de la ayuda, de la guianza del Espíritu Santo. En el verso número 10 dice: aquellos que padecen persecución o sufren persecución.
Y esto se debe, número uno, por la hostilidad del maligno. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 18, podemos leer. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 18. Leo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando el creyente es tentado a ser infiel y a ceder al pecado, su deber es orar al Señor Todopoderoso, quien triunfó sobre la tentación y ahora como sumo sacerdote promete el poder y la gracia para que pueda resistir. Mateo 26:41. Leamos un momento Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 41. Leo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto basado en la oración en el Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Ahora, la número 2 que podemos encontrar aquí es el sufrimiento humano por seguir al Señor Jesús. Y va a sonar un poco como contradictorio, pero ya mientras desenlazamos la predicación, la enseñanza, usted va a entender el porqué. Filipenses 1:29. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29. Leo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, creemos en el Señor Jesucristo como mandato divino. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo, pero el que no creyere ha sido condenado, como dice la Escritura. Pero también se nos dice que padezcamos por Él, es decir, por la causa, por seguir su obediencia, por cumplir, por obedecer a los mandamientos del Padre Celestial. Y hay algo más que hace que la primer bienaventuranza del verso número 3 y la que estamos estudiando, la número 8 en el verso número 10, tengan un valor espiritual bien importante. Y es que así como el que es pobre en espíritu y el que padece persecución por las fuerzas que se oponen a la justicia del Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios, provee el único poder que las puede vencer. Les repito, que tanto como el pobre en espíritu, como el que padece persecución, estas dos, tanto la número 1 como la número 10, van entrelazándose, ya que las dos son provistas, o sea, el reino de Dios, el Padre Todopoderoso, es el que les provee. ¿Qué les provee? Al pobre en espíritu, el Espíritu Santo para que se fortalezca, para que se llene, y al que padece persecución, para que soporten la prueba, para que soporte el sufrimiento. Esto viene directamente del reino de Dios, como lo leímos en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, de ellos. Y en el número 10, en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vale la pena hacer una pequeña ilustración como para que entendamos un poco más. Por ejemplo, si usted tiene su trabajo, usted sabe que usted tiene su trabajo y usted, como usted trabaja, va a tener un salario, y con ese salario usted puede proveer para su casa. Es decir, los que están en su casa saben que tienen un padre, los hijos saben que tienen un padre, la esposa sabe que tiene un esposo que va a traer el sustento para la casa. Asimismo, que el pobre en espíritu
Que el que padece persecución entienda que de parte del mismo Señor Jehová Todopoderoso, del reino de los cielos, va a venir esa provisión necesaria en el momento preciso. Otro pasaje que también nos puede ilustrar un poco más es Colosenses capítulo 3, verso número 2. Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso número 2. Leo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, siempre debemos mirar hacia arriba, la mira hacia arriba, a donde están las cosas eternas, como nos lo ha enseñado la Escritura. Bien, entonces, si el creyente padece persecución por causa de la justicia, entonces aquí vamos a entrar a preguntarnos, ¿qué es justicia? El porqué de la justicia, ¿por qué voy a ser perseguido por la justicia? Y el significado de justicia es todo lo que es recto o justo en sí mismo, lo que se alinea a la voluntad revelada del Señor. Es también lo que el Señor ha señalado para ser reconocido y obedecido por el hombre. Y el ejemplo más claro y el cual nos lo da el Señor Jesucristo es en Mateo capítulo 3, versos 13 al 15. San Mateo capítulo 3, versos número 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Aquí vemos que la Sagrada Escritura nos dice que Juan se estaba oponiendo a la Escritura, a la justicia del Señor, a lo que el Señor había dicho que había que hacerse, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Imagínense un momento, Juan, ahí ya en el momento preciso, después de que ve al Señor Jesús caminando por las orillas del Jordán, acercándose, diciendo, y más que diciendo, ya sabía, porque ya el Señor mismo le había revelado, y ya está en el momento preciso del bautismo, y él dice: no, yo no lo voy a hacer, yo no, porque tú antes me tienes que bautizar a mí. Pero vemos el amor del Señor Jesús, vemos al Señor cumpliendo la justicia, y le dice en el verso 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, o sea, en este momento tienes que hacer lo que está escrito, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y nótese que él le dice a Juan que cumplamos, no dice yo tengo que cumplir, no, tenemos que, o sea, la justicia del Señor Jehová, todos los que dicen ser hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los creyentes tienen que hacer la justicia, cumplir la justicia del Señor. Bien, debemos tener en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto, este es el otro lado de la moneda, no es bienaventurada. Si desobedecemos, es nuestra propia culpa. Y si sufrimos, es por las consecuencias negativas. El Señor Jesús está enseñando que si se hace todo lo que es justo, la bendición será aún más extendida. ¿Qué es ser bienaventurado? Bendecido por extensión. Lo aprendimos en las en las predicaciones anteriores. Bien, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4,
verso número 8, el apóstol Pablo tiene esto bien en claro y él dice, él escribe a Timoteo, él escribe a los filipenses, perdón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, en todo lo justo, todo lo que es de parte del Señor, en eso debemos pensar. Bien, entonces, ¿cuál será el motivo que al creyente lo hace padecer persecución? Podemos ahorita hacer esta pregunta. ¿Cuál será el motivo que al creyente lo hace padecer persecución? Y el motivo por el cual el creyente genuino, el Hijo de Dios, el convertido a Cristo, es porque vivimos en un mundo de maldad que rechaza primeramente al Señor Todopoderoso y se opone a todo aquel que anuncia el reino del Señor y su justicia. Lo repito. El motivo por el cual el creyente genuino padece persecución es porque vivimos en un mundo de maldad que rechaza primeramente al Señor Todopoderoso, al Creador, al Omnipotente, y se opone a todo aquel que anuncia el reino del Señor y su justicia. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir, o sea, usted aceptó a Cristo, usted aceptó a la obra redentora, usted determina seguir al Señor, no va a ser fácil. Dice la Escritura que no es fácil, va a padecer persecución. Entonces, para un creyente que viva una vida piadosa en Cristo, es inevitable la persecución. Viviendo piadosamente para el Señor, será inevitable que sea perseguido. La fidelidad al Señor Jesús, a su verdad y a sus normas de justicia, a la justicia que viene del Padre, determinan no comprometer la fe, adaptándose a un mundo que descarta la verdad. Lo voy a repetir nuevamente. Para un creyente que viva una vida piadosa en Cristo, es inevitable la persecución. La fidelidad al Señor Jesús, a su verdad y a sus normas de justicia determinan no comprometer la fe, es decir, su obediencia al Señor. Ya aprendimos que fe es obedecer a lo que el Señor dijo, adaptándose a un mundo que descarta la verdad. Y ya vemos cómo estamos en este mundo ahora, donde siempre le dicen a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno. Pero si el Hijo de Dios, el que acepta seguir al Señor Jesucristo, viene y dice, no, es que así no es, entonces ahí va a tener el primer lazo de persecución. Y pudiéramos ilustrar varios ejemplos. Por ejemplo, si hay un cristiano que entra a una fábrica de repuestos automotores y por X motivo tiene la facultad, la capacidad de trabajar en la bodega donde entra la mercancía como jefe de bodega, pero resulta que aquí hay un grupo que no hace todo como debe ser, que aparentan hacer algo, pero no lo hacen. Y le ofrecen al nuevo empleado, le dicen, mira, aquí llegan, por decir, 1000 cajas de repuestos semanales, entonces tú lo que vas a hacer es solamente vas a registrar 750 y las otras 250 nosotros hacemos un negocio y ahí te vamos a llevar dándote cierta parte, pero solo tienes que no decir nada, simplemente escribe lo que debes de hacer.
750 cajas nomás. Pero el Hijo de Dios, el verdadero, va a decir no, porque eso es ilegal, eso no está de acuerdo al contrato que yo tengo. Yo tengo que registrar tanto, no puedo hacer tanto. Ahí le va a venir el primer ejemplo, la primera persecución, porque ese grupo ya no lo va a ver como el jefe de bodega, ya lo va a ver como el que se va a oponer a lo que ellos ya vienen haciendo. ¿Cuánto tiempo atrás? Imagínese usted. Entonces, es de admirar en gran manera a nuestro Señor Jesucristo por la manera en que Él enseña. Si algo podemos notar es que habla con autoridad, colocándose Él mismo, primero como ejemplo de todo lo que ha de suceder. Él mismo, hemos visto por su palabra, que Él mismo se ha dado. Por eso es de admirar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él solamente daremos honra y gloria en la casa de Jehová y en la vida que nos permita vivir, darle siempre honra y gloria a nuestro Señor, porque Él es nuestro capitán. En San Juan, capítulo 15, verso 20, Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 20, el Señor Jesús aquí está hablando algo bien importante y Él dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdense lo que yo les he hablado. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesucristo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué leímos anteriormente? Todo el que quiera vivir en Cristo padecerá persecución. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si usted tiene la oportunidad, el privilegio, el momento oportuno, usted habla la palabra del Señor. Entonces, aquellos que ya han escuchado alguna vez o tienen, por decir, sus raíces, qué sé yo, aceptan inmediatamente el mensaje, porque es la palabra del Señor. Pero aquellos que se rechazan, aquellos que no quieren oír, aquellos que la rechazan, pues simplemente te rechazarán, te perseguirán, te desecharán, y de ahí para allá cuente todo lo que le puedan hacer. También vemos cómo el Señor Jesucristo padeció la persecución. Siendo un niño, fue perseguido por Herodes, es decir, a José y a María, cuando Herodes quiso en la matanza de los niños. En Nazaret intentaron arrojarlo desde la montaña. Eso usted lo puede leer en su casita con tiempo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 30. Y cómo no recordar el Getsemaní también, donde su sufrimiento se expresa en sudor como gotas de sangre. De esta manera vemos que el creador de todo, el universo y de todo lo que hay, sufrió la persecución y la muerte de manos de sus propias criaturas. Vale la pena bien analizar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Bien, y hasta este punto hemos visto lo que es la justicia, el porqué de la persecución y también de quién viene la persecución. Y todo está claro hasta el momento, y yo me pregunto, y yo sé que usted tiene la respuesta, pero la respuesta no me la va a dar a mí, sino que se la va a dar a usted mismo, porque esta pregunta que va a ser lanzada en este momento le incumbe a todo aquel que dice ser hijo de Dios, a todos aquellos que decimos Señor, Señor. Recuerde que el Señor también dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la pregunta es, y esté atento a lo que vamos a preguntar: ¿he sufrido persecución por obedecer al Señor Todopoderoso?
estoy padeciendo esa persecución, soy perseguido en mi trabajo, en la universidad, me desprecian porque no aceptan el mensaje del Señor, porque no estoy de acuerdo en su manera impía de vivir. Otra pregunta, ¿he podido escapar del sufrimiento por no haberme mantenido fiel a favor de la justicia por la cual el Señor Jesús murió por mí? Quiere decir que si vemos lo que está sucediendo, en vez de hablar lo que dice la palabra, más vale preferimos quedarnos callados, porque no podemos herir sus susceptibilidades de las personas, no podemos, ¿qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir el vecino? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a hacer individualmente, e individualmente nos vamos a dar la respuesta. Porque si hemos podido escudriñar un poco acerca del testimonio, durante esta enseñanza, acerca del testimonio del Señor Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras, por el relato del Evangelio de San Mateo, déjeme decirle que hay otro de sus discípulos que a causa de las persecuciones fue desterrado a la isla de Patmos, relatando también la persecución que se desarrollaba en Asia y recibiendo la revelación de Jesucristo por medio de su ángel con 7 mensajes para las 7 iglesias. Y usted ya sabrá de quién estamos hablando y de qué libro estamos hablando. Nada más y nada menos que de San Juan y en el relato del libro del Apocalipsis. Y hay algo bien interesante aquí y vamos a analizar, que es que el Señor Jesús envía 7 mensajes. Y estos 7 mensajes, todos van siempre conectados y contrastan algunos de ellos, y vamos a ver por qué. Por ejemplo, el mensaje que viene de parte del Señor a la iglesia en Éfeso y Tiatira menciona la paciencia de los creyentes. Eso usted lo va a leer en Apocalipsis capítulo 2, versos número 2 y 19. Sigue el otro mensaje que es a la iglesia de Esmirna. Y lo que leemos, lo que entendemos de la iglesia de Esmirna, el testimonio que se da es que había sufrimiento, persecución a los creyentes que les habían prometido algo muy especial, y era la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Vamos con otro mensaje, es la iglesia en Pérgamo. Se había dado muerte a Antipas, un fiel testigo del Señor. Imagínense, un fiel testigo del Señor muere en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Filadelfia. Los creyentes habían sufrido presión para negar al Señor Jesucristo. Imagínense pues, como dice cualquier coincidencia, no es casualidad. Y es que estos 5 mensajes, escuche bien, estos 5 mensajes son muy claros. Vemos relata el sufrimiento de los creyentes, la persecución de los creyentes, el encarcelamiento de los creyentes, algunos obligados a negar al Señor Jesucristo. Y algo más para resaltar es que así como el Señor Jesús vio una multitud en necesidad física y espiritual mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, enseñando a sus discípulos todo lo que implica ser un ciudadano del reino de los cielos, y en el mensaje a las 7 iglesias vemos algo, y es que después de la salutación del Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. En Mateo capítulo 5, verso 1 vemos que el Señor Jesús vio la multitud enferma, un mundo caído por causa del pecado, y aquí un mensaje directamente a las iglesias dice: yo conozco tus obras. Ya vimos los testimonios, ya vimos qué hacían, qué no hicieron,
Y yo sé que de pronto usted me dirá, bueno, hermano, ¿y qué pasó con las otras dos iglesias? Pues aquí vamos a ver qué pasó con las otras dos iglesias, que vienen siendo la iglesia de Sardis y la Odisea. Y déjeme decirle que estas dos iglesias eran iglesias de creyentes, diezmaban de pronto, ofrendaban, cantaban, se gozaban, no sabemos, pero no se menciona la persecución en estas dos iglesias. Y nótese que es algo bien interesante, porque ¿por qué no se menciona la persecución en estas dos iglesias? ¿Qué pasó con estas dos iglesias? Se puede pensar de que ellos se adaptaron a ese mundo de paganismo que se estaban viviendo en ese momento. Y quiero que note por un momento que en San Mateo, capítulo 4, verso 17, lo leímos ahora, si usted gusta lo puede leer, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Aquí el Señor Jesús en su ministerio terrenal, el reino de los cielos se acerca, arrepentidos. A una multitud. En Mateo capítulo 5, verso 1, y note bien porque aquí vamos a ahorita armar esta parte, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y aquí la palabra clave es y sentándose. Cuando usted lee el mensaje a Sardis, usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el verso número 3, las palabras textuales del Señor Jesucristo, y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí la palabra clave nuevamente es arrepiéntete, que es igual a la misma que leímos en Mateo capítulo 4, verso 17. En este es el mensaje a la iglesia en Sardis. Y en Apocalipsis capítulo 3, el verso 19, el Señor Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, mandato divino, sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente la palabra clave aquí es arrepiéntete, que es igual a la que leímos en Mateo capítulo 4, verso 17. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Este es el mensaje a la Odisea. O sea, a las dos iglesias, porque no hicieron las obras, conociendo el Señor sus obras, les da la oportunidad del arrepentimiento, que se vuelvan al Señor de corazón. Y en Apocalipsis 3, verso 21, leo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Escuche: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí la palabra clave es que se siente conmigo, la misma que leímos en Mateo capítulo 5, cuando él se sentó en el monte con sus discípulos y les enseñó. La palabra clave también aquí es al que venciere. No es simplemente le daré que se siente, no, al que venciere, al que soportare la tribulación, al que el momento difícil, al que soportara el sufrimiento, la persecución, a él, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, dice el Señor Jesucristo. Bien, hermano, entonces en Apocalipsis 3:22 leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, este mensaje aún es vigente para la iglesia del Señor Jesucristo, para la novia, porque no podemos
seguir de una manera pensando de que aplazando el tiempo, tratando de aplazar el tiempo, viendo que el tiempo cada día está más cerca, cada día estamos más cerca y más cerca. Y el Señor Jesús, en su amor, en su misericordia, aún quiere que nosotros como iglesia nos movamos, demos ese paso y no nos quedemos más allí esperando o simplemente conformes de ir el domingo, de una cosa y la otra. Es tiempo de despertarnos, hermanos. Es tiempo de que nos movamos, así como el Señor Jesús en su acción práctica se movió, que nosotros también podamos movernos y aprovechando bien las bienaventuranzas, las enseñanzas que hemos recibido, que nos podamos clamar, así como ese pobre, como ese mendigo, podamos pedirle al Señor por su Santo Espíritu para que nos sustente, para que podamos enfrentar sin miedo, sin temor, con valentía, porque me viene a la memoria el recuerdo que dice el Señor Jehová, le dice: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos un poco más y tomemos de esa valentía que nos da el mismo Padre para seguir adelante, para empezar a dar esos frutos, para empezar a lo que el Señor nos ha llamado. De pronto caímos un momento, de pronto estamos sentados, nos quedamos, pero el Señor Jesús mismo nos dice: acuérdate, mira de dónde has caído. Eso lo aprendimos en la predicación anterior. El Señor conoce dónde caímos y también nosotros debemos saber dónde dejamos aquello que el Señor dio por nosotros. Bien, así como el pobre en espíritu necesita día a día del sustento, es decir, la llenura del Espíritu Santo, que aquellos que hoy padecen persecución por causa de la justicia, la misericordia del Señor Todopoderoso los renueve. Y esas son partes que podemos nosotros también poner en práctica: la oración, orar por aquellos hermanos que están padeciendo persecución. Ya nos hemos enterado que hay 11, me he enterado que hay 11 países que están padeciendo seriamente la persecución, que ya ni portar una Biblia podemos. Y al momento nosotros estamos en una nación donde podemos todavía estudiar la palabra, cargar la Biblia, congregarnos, así sea por este sistema que estamos, pero seguimos adelante. Y yo sé que lo que estamos haciendo a muchos los va a levantar, a muchos los va a edificar, los va a fortalecer, porque es la misma palabra de Dios la que cumple ese propósito. Y de manera individual, aquellos que hemos estudiado las bienaventuranzas, que venimos en estas enseñanzas, que nuestros oídos espirituales puedan oír hoy lo que el Espíritu Santo ha hablado, que no es lo que dice el predicador, es lo que la misma palabra del Señor Jehová, del Todopoderoso, ha escrito, con el propósito de que tengamos esa guía, esa dirección por medio de su palabra, que cada día haya en nosotros ese anhelo más de buscar, de leer las Escrituras, de fortalecernos en su palabra. Algunos por algunas razones se han dejado de estudiar pero déjeme decirle que es lo más lindo que puede haber, volver a estudiar la palabra. Oremos. Santo, santo, santo eres tú, oh Señor Jehová Todopoderoso. Santo y verdadero y único eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Omnipotente vencedor, castillo fuerte eres tú, oh Jehová. A ti correrá el justo, Señor, y levantado será. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por este tiempo, por la oportunidad, Señor, porque nos has provisto de la más linda bendición que es escuchar tu palabra, Señor. Estudiar tu palabra, Padre bendito. Padre, que así como a mí me ha llegado esta palabra, tu palabra, Señor, que ha sido medicina para mis huesos, Señor. Que todo aquel que escuche hoy, Señor, tu predicación, tu palabra, Señor, también llegue como ese óleo fresco, Señor. Que seamos, Señor, levantados, Padre,
que extendemos nuestras manos hacia ti, oh Jehová, para que nos des ese aliento, esa fuerza para seguir, Señor. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por aquellos que están siempre dispuestos, Señor, a poner el hombro, Señor, a seguir adelante, Señor. Oramos, Padre, en especial en esta tarde por aquellos que padecen persecución, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y oramos también, Señor, por la congregación, Señor, por las iglesias, Señor, que escuchan el mensaje tuyo, Señor, que pongamos más en práctica lo que tú nos enseñas, Padre. Te lo pedimos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y rogamos, Padre, para que juntos podamos seguir, Señor, seguir el camino que tú nos has enseñado, Señor, que aunque hayan problemas, hayan dificultades, hayan persecución, sabemos, Señor, y hemos aprendido que el reino de los cielos es el que provee para nosotros, Señor, el sustento, el Santo Espíritu, Padre. Yo te doy gracias, Señor, bendito Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es viva, tu palabra es la que nos va a llegar y nos llega a lo más profundo y nos sacude, nos mueve, nos impulsa a seguir, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Para ti siempre, Señor, daremos la honra, la gloria, para ti siempre el honor y la majestad, porque todo es tuyo y todo te pertenece. Lo único que yo puedo hacer es abrir mi boca y decirte que tú eres el Señor Todopoderoso, que te agradezco, Señor, por la oportunidad, por permitirme este día vivir, Señor, por ver mi familia, por ver mis hermanos en Cristo y por gozarme al escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, te doy gracias, Señor Jehová. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, el tiempo se ha terminado, el tiempo de la predicación. Solo quiero animarlos a seguir adelante, que podamos continuar el camino que nos has trazado el Señor y de seguir esperando en Él, porque no hay cosa mejor que esperar en Cristo Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que el Señor los proteja, los guarde, los bendiga aún más de lo que nos ha bendecido hasta este día. Que todo lo bueno que puedan hacer, todo lo justo, todo lo honesto, siempre sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es mi anhelo, es mi oración y les amamos. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que el Señor nos guíe. Y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la
Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.